Creo que tenemos un monstruo. Hoy vamos a ver las primeras impresiones de Emily, cosas buenas, cosas malas, limitaciones que tiene, si definitivamente es must pull, que lo confirmaré en la build, que será el siguiente vídeo que veáis el día después de ver este vídeo. Pero hoy ya tenemos a Emily en el juego y recordar que si estáis viendo este vídeo, unas poquitas horas después estaremos en directo, link aquí abajo en la descripción, probando a Emily ya en mi cuenta, con una construcción increíble, con muchísimos equipos y por supuesto con vuestras tiradas y las mías, que voy a sacar a Yelan C1 en mi cuenta free to play también, y voy a sacar a Emily. Pero Emily me ha sorprendido muchísimo, ha cumplido expectativas para bien y creo que muchísima gente se va a quedar seco antes de Natlan. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar del vídeo y del canal. Recordar apoyar, que es gratis para vosotros y ayuda muchísimo al canal para el posicionamiento, que se recomiende, que crezcamos y que tengáis más y mejor contenido vosotros. Y ahora sí, os voy a explicar todo lo que he podido comprobar en las primeras impresiones de Emily. Bien. Emily es como un albedo de dendro, efectivamente, tal y como os dije de haberla probado previamente a que salga en el juego. Emily tiene una cosa buena y una cosa mala, aparte de todo lo que ya hablamos que podía hacer. Y esa cosa buena y cosa mala como detalles importantes son las siguientes. Ella, como vais a comprobar aquí, aplica dentro en general al tirar su elemental, pero luego si hablamos de su elemental sin tener quemadura, sus ticks son decentes contra un solo enemigo. Esto también ocurre si estamos hablando de Emily con quemadura, porque si hacemos así, los ticks se van a convertir en bastante más rápidos, como podéis comprobar, tiras 2 ticks, ahora lo explico mejor la diferencia. Y hay un hit que salta, que sí golpea en área cuando estás golpeando enemigos con quemadura, pero vamos a diferenciar y hablar de los puntos importantes, que es, primero, Emily contra enemigos que no estás jugando quemadura. Emily solo golpea, como podéis ver, a un enemigo, menos un pequeño hit en área, como acabáis de comprobar por ahí. Y esto ocurre incluido enemigos que están afectados por quemadura. Solo vas a golpear a un enemigo aunque esté muy cerca de otro enemigo. Emily es unitarget con su habilidad elemental. ¿Esto es bueno o es malo? No pasa nada, porque recordad que el daño de quemadura, si los enemigos están muy juntos, el daño sí afecta a los enemigos alrededor de Emily. Con lo cual, que Emily solo aplique a un enemigo hace que no esté tan rota como podría llegar a estar, pero contra el enemigo que está golpeando, fijaros ahora con el daño de quemadura y no tiene maestría, el daño es interesante. Ese es el punto un poquito en contra de lo que podría llegar a tener si golpease en área, que como digo, sería literalmente un personaje a la altura de Nahida. ¿Cuál es la otra contraparte de golpear contra un enemigo? Que es una batería espectacular. Emily la compararía actualmente a Albedo o a Fischl como baterías del equipo por la cantidad tan loca de energía que genera. Y no solo eso, sino que además Emily, vamos a comprobarlo, puede llevar la lanza de Favonius y generar mucha más energía. Mirad, genera una partícula, un hit sí, un hit no. Ahí está, primer hit, ahí segundo hit y otra vez, ahí está la partícula. Ahí esas partículas blancas ni caso, pero veis, segundo hit, partícula verde. Las blancas no hagáis caso porque básicamente Emily en las pruebas estas de personaje te hacen generar partículas blancas adicionales para que tengas permaulti para probar. Pero lo que tienes que contar son las partículas verdes y es un hit sí, un hit no. ¿Veis? Ahí no. Ahí sí va a generar la partícula, ¿veis? Ahí no va a generar, ahí sí va a generar la partícula. Ahí tenemos la partícula, un hit no, y en ese sí va a generar la partícula. Ahí nos faltó la partícula hinchi. A lo mejor tiene una probabilidad del 80% o algo así, pero como veis, la mayoría, uno sí, uno no, salta la partícula. Pues bien, es una batería increíble, genera una cantidad de energía espectacular, genera muchísima energía. Y aquí viene un punto a favor, porque estos son los dos puntos más importantes, tanto de que golpee un enemigo como de la energía, y que golpee un enemigo no te perjudica tanto, y menos ahora que sabemos que tenemos abismos con bosses gigantes en la mayoría de salas. Su habilidad elemental tiene 22 segundos de estar golpeando, es decir, no es que se limite, no es que se acabe, no es que pueda llegar a ocurrir como alguna ulti de Xiangling, que son 14 segundos de ulti, 20 de cooldown, es al revés. Tiene 22 de utilización la elemental y solo 14 de cooldown, es decir, Emily con 14 de cooldown se puede adaptar a rotaciones de equipos de 15 segundos, de 18 segundos y de 20 segundos. Es casi como los cooldowns de un arconte. Hay muy pocos personajes que no sean arcontes, que tienen esta
esta cantidad de cooldowns adaptativos a cualquier clase de equipo y rotación, y eso es un punto a favor increíble. Y su ulti, ahora explico, pero le han pegado un pequeño nerf, que tampoco pasa nada porque tenía mucho daño, y es que, como veis, su ulti dura 2.8 segundos con cooldown de 13 y coste de 50, que es muy bajo, es decir, siempre tirarás la ulti, no vas a tener que invertir en recarga de energía y encima puede ser una hiperbatería para el equipo llevando Favonius, que esto lo hablaremos en la build. El caso es que su ulti antes duraba 5 segundos, que si su ulti durase 5 segundos, ya digo, si su ulti durase 5 segundos y su elemental aplicase en área en vez de un enemigo, sería literalmente tan fuerte como Najida. Y aún no estamos hablando contra la quemadura, solo estamos hablando de la función base de Emily. Vamos a ver la ulti para que la veáis, voy a acercar a los enemigos. La ulti sí golpea en área con Dendro, mirad. Mirar los hits. Y no estoy actuando... Está pegando 14.000 la de prueba y no estoy poniendo a Bennett. O sea, creo que Emily tiene el potencial de meter hits de más de 100k con la ulti. Y mirar la energía. Igualmente lleva su arma, pero la energía, mirar, ya tiene perma ulti. Vuelve a tener ulti en la siguiente partícula. Ahí está. ¿Veis? Vamos a ver el daño de la ulti otra vez. Mira, hits de 23.000 porque hay una quemadura aplicada, entonces aumenta su daño. Esto lo explicaré en la build cómo funciona. Y mirar estos multi-hits. Cuando tiene quemadura, mete un hit doble en vez de un hit normal. Y eso aplica muchísimo más para que los enemigos desaparezcan. Vale, esto es Emily sin quemadura. Vamos a hablar de Emily ahora sí con quemadura. Estos enemigos ya van a desaparecer y vamos con la siguiente wave. Emily con quemadura, básicamente la diferencia es que igual golpea solo un enemigo, pero no solo hace 2 hits en vez de 1, sino que, veis que acabo de recoger, te genera las fragancias y cuando suelta las fragancias te va a hacer un hit cada... Normalmente vas a saltar 2 hits por rotación que van a hacer un daño descomunal, que es el primer talento de ascensión que te hace un daño del 600% del ataque. Imaginar si esto se junta con Bennett, puedes llegar a hacer un golpe a lo mejor de 200, 300.000. Tener mucho cuidado con esto. Mira, vamos a hacer así, vamos a aplicar por ahí la quemadura. Ahí está, y empiezan a saltar el hit fuerte. Esto es sin la ulti de Bennett, el hit fuerte de la quemadura. Mirad, a ver si salta por ahí, lo veis. Ahí va a saltar un golpe de 50.000 o algo así. Ahí. Y las cargas de esta pasiva de Emily, ¿veis? Ahí recogemos la fragancia. Voy a tirar la ulti de Bennett para que veamos el daño adicional. Y por ahí, 49.000. Justo ahí tenéis el hit extra adicional. Ese hit... 53.000. Ahí acabáis de volver a ver ese hit extra adicional, que es el hit del primer talento de ascensión. Contra quemadura, como podéis ver, es un sub DPS excepcional y el daño que tiene es altísimo. Ese hit de 50.000 saltaría 2 veces o 3 por rotación si juegas con quemaduras. La realidad es que ese hit que acabáis de ver, si jugamos una Emily bien construida y no esta Emily de prueba, que además está a nivel 80, ni siquiera está a nivel 90, lo más probable es que vosotros veáis un hit de 200, 250.000 en vuestras cuentas si la construís de manera óptima. Mirad, ahí está el hit en área de 50.000, lo acabáis de ver otra vez. Y esto es una maldita salvajada. Luego, tienes el talento este de aquí que te va a habilitar los derretidos inversos con Grizzly, que muchos preguntáis por él, que es el 85% de reducción de daño de quemadura. Esto es para jugar Grizzly, Emily, Xiangling Bennett y luego en Natlan Mabuika en vez de Xiangling, y tenéis un equipo de derretidos inversos increíble. Y luego poco más, este talento es de que cada más ataque tienes, más daño tienes en tu habilidad elemental. Como veis, prácticamente se triplica el daño cuando estás con una quemadura. El daño unitarget Dendro es interesante igual para equipos de Bloom y otros equipos, ahora hablo de ello, y aplica suficiente contra un enemigo, contra varios no. Y por otro lado, este talento es el talento del hit, como veis, del 600% del ataque total de Emily. Es decir, combinar este talento con un equipo con Bennett y un equipo de quemadura y derretido sobre quemadura, o crepitar o quemadura de Kimmich en Natlan, va a hacer que veáis un hit, como digo, de vez en cuando de 200, 300.000 con vuestra Emily bien construida, y no esta con talentos al 8 y con nivel 80 y con arma al 80. Y como veis también con la proporción un poco rara. Realmente una Emily puede capear proporción 70-240, la recarga está perfecta y como veis tiene 2200 de ataque y su talento de aquí realmente capea en cerca de 2400, aunque muchos tendréis con Bennett y todo más de 4000 de ataque en campo, o sea que imaginar lo que puede llegar a hacer este bicho. Conclusiones de las primeras impresiones, ya que traeré la Willy y demás. Me sigue pareciendo muy poderosa.
Es una habilitadora increíble para equipos de quemadura. Va a ser muy buena compañera de Kimmich y de derretidos inversos sobre quemadura. Y creo que se va a utilizar muchísimo en Atlan. Creo que sigue siendo muy poderosa, y esto es lo importante, fuera de equipos de quemadura, pero por la limitación de solo golpear a un enemigo, tanto en equipos de quemadura como fuera de quemadura, creo que en equipos Unitarget sí puede sustituir a Nahida, y en equipos de Bloom general, sí puede hacer un muy buen trabajo, porque su ulti sí hace mucho daño y tiene una cantidad de multihits muy fuerte, además de la cantidad de energía increíble que genera el equipo. No sabía que era tan fuerte como batería Emily, y eso es un plus. Los personajes que son soportes y son batería, como Yelan, como Xingqiu, como Furina, como Fischl, siempre tienen un plus extra porque ayudan al equipo a generar energía para tener permaulti. Entonces, primeras impresiones, es poderosa. Se puede jugar en cualquier equipo de Dendro en vez de Nahida, no tan poderosa como Nahida, pero como segundo mejor Dendro del juego, principalmente si estás jugando Unitarget o la combinación de aplicación de Baizu más Emily y luego una Furina y luego una Clorinde, un Sino, un Setos o algún carry electro general, pero decae bastante en multitarget. Nahida igual tiene la limitación de marcar a los enemigos y que luego desaparezcan, y eso puede beneficiar Emily y tener ventaja frente a Nahida, porque la flor de Emily, si va golpeando un solo enemigo, haces focus a ese enemigo y luego, aunque aparezcan más waves, sigue aplicando, y además durante 22 segundos, que en equipos de rotación de 15, de 18, para el Heizam, Clorinde, que tienen 18 al Heizam, Clorinde tiene 15, va a venir increíble. La rotación va a ser perfecta literalmente con Emily. Así que, primeras impresiones, me parece tan poderosa como pensaba, un poco más limitada por el Unitarget, pero con la ventaja de que genera energía, y me parece que su daño es mucho más alto de lo que pensaba, sobre todo el daño que contarlo en equipos de quemadura. En equipos donde no hay quemadura, Hyperblooms o Blooms, lo que hay que contar es su aplicación de Dendro, y eso es lo importante, lo interesante, y su generación de energía. Poquito más, estas son las primeras impresiones. Espero que os haya gustado. Gracias a los editores por tener el vídeo para el mismo día, porque Emily pues ahora mismo tiene server de Asia, por si alguno se pregunta, si no ha salido Emily, ¿cómo la tienes? ¿Eres el feo? No, es un server de Asia. Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis, y chaito, explotar el vídeo a likes y apoyarnos. Muchísimas gracias.